Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar acá, qué buen tiempo de adoración y tiempo de cena, recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y bueno, les traigo saludos de Aposento Alto 140 y como cosa especial hasta un hermano, Quique Rodríguez de Suba, les mandó saludos. Sí, hoy me vi esta mañana con él, era el predicador, entonces les envía saludos también y bueno, qué bueno estar acá. Hoy el mensaje se llama Divide y perderás. Sí, porque es que el diablo es el que ha metido ese cuento de que divide y ganarás, pero es divide y perderás. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, y quiero que me acompañen a los versos 10, del verso 10 al 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 10 al 21 en la Nueva Versión Internacional. ¿Ya estamos allí? Sí. Sí, dime. ¿Cuándo vayas a pasar las diapositivas? ¿Con este? ¿Con este? ¿Lo aprieto solamente? Sí, solo. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Ahí pasó? Bueno, listo. Cuando ya estén. Perfecto. No, estamos en 1 Corintios capítulo 1, pero bueno, creo que es que están alistando allí, ¿cierto? Sí, cuando ya esté el... Esa todavía no es parte de la predica, ahora sí. ¿Será que ya? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir mirando. 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 21. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Amén. Verso 11. ¿Lo paso o lo pasan de allá? Bueno, ok. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman que siguen a Apolos, otros a Cefas, o sea Pedro, y otros a Cristo. ¿Cómo? Pregunta el apóstol Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Cristo, a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decidir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Y leamos el 18 como un extra. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros este es el mensaje de poder de Dios, ¿no? Este mensaje es el poder de Dios. Ahora sí, corrijo. Bien, perfecto. Bueno, hermanos, hoy quiero hablarles un poco de algo que es muy importante, no solamente en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar, y ese tema es la unidad, ¿no? Es el tema principal, por eso el título Divide y perderás, ¿no? Pensando aquí en 1 Corintios capítulo 1 y el gran problema que afrontaba el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. ¿Qué está sucediendo no solamente en Colombia, sino en el mundo hoy día? El famoso fenómeno de la globalización, ¿cierto? ¿Qué es la globalización? Bueno, pues que todo el mundo está conectado, exacto. Todo el mundo está interconectado, tenemos internet. Uno en un momentico pone ahí Google Earth y puede irse hasta, no sé, hasta Finlandia si quiere, a Rusia, a Corea del Sur, sí. Ese sí que se puede ir a cualquier lado en un momentico. Y miren cómo la globalización también digamos que influenciado tanto a nuestras familias que hay muchos chicos que ahora con toda facilidad se van para Canadá, para Australia, para Francia a estudiar, y es gracias al tema de la globalización. Nosotros máximo en nuestra edad íbamos ¿a dónde? ¿A Melgar? Girardot, un poquito más allá. Era lo máximo. Ahora no, ahora chicos con toda facilidad, me voy para Canadá, me voy para Australia, como irse aquí al próximo barrio. Y eso se debe al fenómeno de globalización. Este fenómeno de la globalización ha dado paso a otro fenómeno y es la polarización. Porque hay tanta información que si ustedes se pueden mirar, el mundo hoy está dividido en todo sentido, en lo moral, en lo político, en lo religioso. Colombia es un ejemplo de lo que pasó con las votaciones, ¿no? Un país que está dividido y eso es mundial.
Eso no es solamente acá, ¿sí? Y entonces estamos viendo todo este movimiento de ideología de género y todo este poco de cosas donde vemos que hay división, porque no todo el mundo piensa de la misma manera, como que estamos mitad y mitad, y eso se debe a eso, a esa intercomunicación que hay. Entonces uno ve Facebook y uno ve esas luchas, ¿no? Esas guerras allá, colocan cualquier, no sé, tema y, ¡oh! Y ahí se ve la gran diferencia. Ahora, lo más triste para mí es ver familias, ver grupos de amigos, amistades, ¿verdad? Ver iglesias, ¿verdad? Divididas por esos casos. O sea, ahorita no más en el tiempo que pasamos con la cuestión de las elecciones, yo creo que vimos cómo la familia estaba dividida. Uno ni podía hablar algo porque ahí mismo le contestaba mal un sobrino y no. ¿Qué pasó? Pero es por esto. Y es triste porque de alguna manera yo creo que todo esto está dentro del plan de Dios también, ¿no? Y eso nos está llevando a los últimos tiempos. Estoy seguro que esto pasa por eso. Entonces, estas cosas suceden porque no hay un mismo pensamiento, porque no hay un mismo sentir en todos estos temas, vuelvo y repito, religiosos, morales, políticos. Y lo que sí hay es rivalidad que genera algo peor, genera violencia. Porque eso es lo que uno ve. Así sea de una manera, verdad, verbal, hay violencia. Y es triste. Con esto no estoy diciendo que pensar diferente sea un pecado, ¿no? Totalmente. Pues yo creo que hasta en el hogar nos pasa. ¿Usted alguna vez ha pensado diferente a su esposa? Oh, nunca. Nunca, qué mentira tan horrible, ¿sí o no? Jamás. A todos nos gusta lo mismo, queremos lo mismo. No, y pensar diferente no está mal. Lo que pasa es que ese orgullo que tenemos nosotros no nos permite dialogar y llegar a un acuerdo, ¿no? Queremos es ganar. Y eso sucede en el matrimonio, sucede en todos los eventos y la iglesia no está obviamente por fuera de eso, ¿no? Y es muy difícil a veces poder dialogar y llegar a un punto medio que nos beneficie a todos, ¿verdad? O en el cual al menos nos respetemos lo que el otro está opinando. Listo, tú piensas que no hay ningún lío con eso, listo. Te respeto, pero respétame mi forma de pensar, ¿no? Y es lo que está sucediendo, porque ya ni siquiera nos respetamos la forma de pensar de cada uno. Y uno se pone a mirar en este libro de Corinto tan chévere, ¿no? Cómo Pablo al principio los alaba. Me gustan esos primeros versículos y los miramos. Lo que pasa es que ahorita por tiempo no lo voy a hacer. Pero él está alabando y dice, hoy esta iglesia Dios le ha dado toda gracia. Toda gracia. ¿Y por qué se reconoce que le ha dado toda gracia? Porque hay muchos dones espirituales. O sea, hay dones tremendos, hay una elocuencia tremenda cuando hablan la palabra, hay mucho conocimiento de la palabra. O sea, era una iglesia, desde ese punto de vista, era espectacular, con todo conocimiento de la palabra de Dios, con esa elocuencia para poderla expresar, gracias. Y fuera de eso llena de dones, uno diría, no, pues qué iglesia tan chévere. Pero sucede que fueron unos hermanos de la iglesia, no vamos a decir que eran chismosos, no, tampoco, ni que eran comunicativos, no, ellos realmente estaban preocupados por el estado de la iglesia, porque ellos sí, muchos dones, muy bonito, pero hay divisiones y hay rivalidades, o sea, muy bonito, pero están agarrados el uno del otro. Me gustó mucho que precisamente invitamos, esto está dentro de un estudio que hicimos este año de 1 Corintios en la iglesia de 140, donde Ovidio, tengo el privilegio de tener a Ovidio allí enseñando 1 Corintios 13, que me parece que es lo central de la carta. Dice, muy chévere todo, pero sin amor, eso no vale nada. Y eso estaba pasando allí en la iglesia de Corinto. Entonces ahora Pablo de una manera, yo vuelvo y repito, quirúrgica, ¿no? Quirúrgica, eso es como cuando uno lo van a operar, que antes de poner la anestesia empiezan a hablarle ahí, que no sé qué, y uno cuando se da cuenta ya está dormido. Entonces de una manera así muy quirúrgica los alaba primero, pero después les va a llamar la atención, y me gusta cómo les llama la atención, porque les llama la atención de una manera muy amorosa, ¿no? Y les dice, ¿sabe qué? Todo esto es muy chévere, pero si no hay unidad y armonía entre ustedes, eso no tiene ningún valor. Y entonces nos recuerda de pronto allí a Efesios 4:3, cuando el mismo apóstol Pablo les decía a la iglesia de Éfeso, oiga, sean diligentes, sean solícitos, ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? En el vínculo de la paz,
Y eso no se estaba cumpliendo en esta iglesia. Entonces vamos a mirar algunos puntos con respecto a este tema de cuánto daño hace en una familia, en un grupo de amigos, en este mundo, el daño que está haciendo estar divididos y no estar unidos en un solo espíritu, ¿verdad? Entonces, empecemos volviendo a leer los versos 10 al 11. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Entonces, un primer punto, no sé si ya estamos por ahí ahora sí. En primer punto, entonces las divisiones ¿qué? Rompen, rasgan la armonía y la unidad. Cuando uno va al idioma griego y mira la palabra división, realmente ahí dice rasgar. Y es que no solamente es una división de esas que usted de pronto hace con un bisturí muy bien hecha, o con una tijerita. Es que cuando usted rasga algo, ¿cómo queda? Queda dañado, ¿no? Produce daño. En algunos casos tú rompes algo, eso produce dolor. Ahí es la palabra que Pablo está usando. Para mí es un ejemplo muy bonito como líderes de iglesia, pero también como papás, ver al Señor, ver al apóstol Pablo aquí cuando les dice, les suplico. En otras versiones dice, les ruego. Y me parece muy bonito, pero digo que él usa una manera muy sabia y muy quirúrgica de hablarles, ¿no? Él no dijo, yo les ordeno. ¿Sí? No, él dice, les suplico, hermanos, les ruego, hermanos. ¿Sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no lo puso en el nombre de, no dijo porque yo soy el que mando acá y así se hacen las cosas. Dijo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿que qué? Que vivan en armonía, que no haya división. ¿Cuántas veces, tal vez nosotros en nuestra casa hemos dicho esto, pero de una manera diferente? ¿Sí ha pasado? A mí me encanta la humildad de nuestro Señor Jesús. Precisamente cuando uno mira Juan, el libro de Juan, en el capítulo 17 está Jesús orando por sus discípulos, incluso por los que vendrán más adelante. Y él estaba rogando. En el verso precisamente 21, Jesucristo dice, te ruego, Padre, que así como tú y yo somos uno solo, ellos también sean uno solo. ¿Para qué? Eso tiene un propósito. Para que el mundo crea. ¿Crea en quién? En ti. Y que crea en Él que tú enviaste. Ese es el propósito de la unidad. Y el Señor sabía por qué lo estaba diciendo. Más adelante, realmente al ver una iglesia como Corinto, uno dice, realmente una iglesia que tenga muchos dones, pero que no muestre amor y que no muestre unidad, ¿será que realmente está mostrando a Cristo y al Padre? Yo creo que no, ¿sí? Ahora, eso también pasa en un hogar, eso también pasa en una familia. Una familia que se la pasa, soy cristiano, pero todo el mundo oye los gritos, los vecinos oyen los gritos allá del esposo, de la esposa, las peleas, la forma en que se hablan, y uno dice, ¿realmente están mostrando a Cristo con esa actitud? Entonces, no solamente a nivel de iglesia, es a nivel de allí donde nos movemos como cristianos, donde decimos que somos de Cristo. Y eso estaba pasando con la iglesia de Corinto, porque cuando ustedes miran esta iglesia, esta carta es enviada a creyentes, dice a los santificados. ¿Quién los santificó? Cristo los apartó. Eran hijos de Dios, pero estaban agarrados. Más adelante les dice, ustedes parecen unos niños, ¿sí? Unos carnales, unos niños, unos inmaduros con esa actitud que tienen porque hay celos, disensiones, envidia, pelea entre ustedes. Entonces la súplica de Pablo era para que iban en armonía. ¿Qué es armonía? Bueno, yo creo que ahorita vieron qué es armonía cuando escuchamos la música, ¿no? Afinidad, exacto. Por ejemplo, en una guitarra, si usted coloca los dedos bien como debe ser, la nota va a sonar armoniosa, agradable al oído. No me hubiera imaginado aquí a David tocando en un tono de sol mayor y las niñas cantando aquí en re menor. El que sabe música sabe que eso se oiría horrible, porque no hay armonía. La palabra armonía también aquí hay algo que me gusta. Dice que es esa relación que genera paz, que genera concordia y entendimiento entre dos o más personas. ¿Pasa eso en su casa?
¿Hay paz? ¿Hay concordia? ¿Hay armonía en su casa? ¿Saben que donde existe armonía, sí? Piensa un momento en tu hogar, en la iglesia, en el grupo, en la familia que tienes, incluso así no sea creyente. Pero cuando hay armonía, eso garantiza crecimiento. ¿Ustedes creen que sí? En todas las áreas garantiza crecimiento, garantiza seguridad, garantiza construcción, garantiza paz, garantiza progreso, garantiza prosperidad. No me refiero a la prosperidad del Evangelio de la prosperidad, sino prosperidad en todas las áreas de tu vida. Amén. Ahora, pueden existir conflictos, como ya lo decía, porque somos humanos, ¿sí? No somos perfectos. Pero recordemos una cosa es la unidad, o sea, el apóstol Pablo decía que tengan un mismo sentir, que tengan un mismo pensar, que tengan un mismo propósito. En una iglesia, por lo menos, yo creo que tenemos los mismos principios en la iglesia acá de Suba, un ejemplo. De Musú, perdón, estoy cambiando los de barrio. Ya lo estoy trasladando, estoy haciendo un rapto allá. Sí. Hablando de armonía. Y hablando de armonía, algo que es chévere ver en las iglesias de aposento alto es eso. Tenemos una misma doctrina fundamental, tenemos todos como una misma visión, un mismo objetivo, ¿sí? Eso lo puedo ver en todas las iglesias de aposento alto. Y la unidad es muy diferente a la uniformidad, ¿cierto? Una cosa es que somos unidos en pensamiento, en propósito, así la forma que lo hagamos sea diferente, ¿sí? Porque hay gente que más se divide por formas, tradicionales por una bobada, que por realmente cosas fundamentales. Ahora, como cristiano, ¿cuál es el propósito principal? Glorificar a Cristo. Ese es nuestro propósito principal, no tenemos otro propósito. Que las personas cuando observen nuestro hogar, al ver esa armonía y esa unidad, no tanto estamos diciendo que vean esa armonía y vean esa unidad en mi hogar para que yo salga glorificado o mi esposa. Es para que salga glorificado ¿qué? El nombre de Cristo, pero cuando está rota la unidad más bien sales blasfemado. En nombre del Señor. Y eso pasa mucho más fácil de poder reflejar el amor de Cristo si estamos en unidad. Y ve preguntándote, ¿cómo estoy yo en mi hogar? ¿Cómo está mi hogar? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está, no sé, dónde trabajas? ¿Cómo se encuentra? Porque a veces, incluso trabajando con inconversos, nosotros seguimos siendo una fuente de unidad, no de división, ¿cierto? Algo que sí, pensando en esto, me trae tristeza, por lo menos en mi conjunto, ustedes saben que por ahí entre enero y marzo están con el cuento de la famosa asamblea y empiezan unas peleas desde ahí, o sea, no ha llegado la asamblea y ya están peleando, ya están buscando firmas y no sé qué. Y entonces, ya llevamos varios años con la misma persona, que es la que está buscando firmas para que echemos al administrador, no para que cambiemos el tesorero. Esa es la pelea de siempre. Y adivine la señora de qué religión es. Y vive diciendo aleluya, aleluya por todos lados, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Pero es la persona que más causa conflicto en la iglesia. Perdón, en el conjunto donde vivo. En el conjunto donde vivo, sí. Es que más forma ese alboroto. Y uno dice, oiga, es tremendo, porque dice la palabra de Dios allí en Mateo 5, hablando de las bienaventuranzas. Una de las bienaventuranzas es que bienaventurados los pacificadores. Y un pacificador es alguien que hace precisamente armonía entre dos que tienen problemas, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces mire qué profundidad tiene esto, y por eso la preocupación de Dios, hablando a través del apóstol Pablo, la preocupación de Cristo por esta iglesia de Corinto. Ahora, cuando por causa del orgullo, de las envidias, de la murmuración, de los odios, de las ofensas, esa armonía se rompe, surgen las divisiones. Es ahí. Lo que realmente motiva las divisiones es orgullo. Es querer ser superior al otro. Es el mismo problema que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Querer ser el primero. Como les decía, la palabra división en griego es dura, es rasgar, es romper. Y cuando eso pasa en cualquier ámbito, cuando hay división, esto en vez de crecimiento lo que trae es atrofia.
Yo creo que lo hemos vivido. Yo lo he tenido que vivir incluso en mi iglesia años atrás, cuando lastimosamente hubo divisiones. En lugar de paz apareció guerra. ¿Sí? En vez de progreso, todo se fue atrás, otra vez. Nada avanzó, todo se frenó, lastimosamente. En vez de seguridad, lo que había era incertidumbre. ¿Para dónde seguimos? ¿Sí? Esto se rompió, ¿ahora qué hacemos? ¿Para qué lado cogemos? ¿Verdad? En vez de construcción, todo se destruyó. Y en vez de prosperidad, lo que vino fue pobreza en todas las áreas. Fue duro, un tiempo bien duro que pasamos como iglesia hace por lo menos unos 12 o 13 años atrás. Gloria a Dios que la obra no es nuestra, es del Señor, y el Señor volvió y levantó la congregación. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto promoviendo divisiones y diciendo divide y ganarás? Satanás. Pero como les digo, divide y perderás. Esa es la verdad, ¿no? Divide y perderás. Porque su ministerio, no lo olvidemos, su ministerio es robar. Robar la paz, robar la unidad, matar esa armonía que hay entre los hermanos, ¿sí? Su ministerio es robar, matar y destruir. Y cuando somos orgullosos, conflictivos, que nos gusta la pelea, que queremos formar división, Satanás va a estar atrás apoyándonos y dándonos palmaditas en el hombro. Entonces lo que Dios empezaba a decir a través de Pablo es que de nada sirve todo ese conocimiento que tú tienes. De nada sirve los dones espirituales que tengas, la elocuencia con que yo pueda estar aquí hablando este mensaje. De nada me sirve a mí, Carlitos, si yo lo que estoy haciendo esto es para ganar adeptos o para formar divisiones en la iglesia. De nada sirve. No hay amor en lo que estoy haciendo. Lo único que trae esa actitud es conflicto y blasfemar en nombre del Señor. Esa es la realidad. Ahora quiero que te preguntes algunas cosas aquí terminando este punto. Pregúntate. ¿Persiguen mis actitudes el mismo propósito de Cristo? En mi hogar, en mi empresa, aquí en la iglesia. ¿Reconozco que soy un agente de división? Hay veces que hay que reconocerlo. Por ahí arranca de pronto inicia un buen proceso cuando digo, oiga, yo como que me la paso, yo soy un detractor de pronto dentro de la iglesia, hablando mal de todo el mundo, hablando mal del liderazgo, o en la familia hablando mal de la esposa, o si estoy en el trabajo hablando mal del jefe. Uno a veces, cristianos así. Y todo empieza con reconocer y arrepentirnos, porque Dios odia esto. Vamos a verlo mucho más adelante, pero vamos a ver que Dios odia a aquel que causa divisiones. Segundo punto. Vamos a ver si ya... no, por acá estamos. En las divisiones se forman bandos. Entonces miremos los versos 12 y 12 y 13, sí. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas, otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen más aprecio por alguna persona acá en la iglesia? Solamente digan sí, frescos. No les estoy preguntando por quién, sino... No, sí, uno a veces tiene más aprecio por el que lo evangelizó. Uno dice, ay, gloria a Dios. ¿Sí? Algo así ahorita, gracias. Y esto me está como cayendo también. No, ahí está bien, tranquilo. Que me aguante un poquito. Gracias. Sí, uno tiene aprecio por el que lo discipuló, ¿sí? O uno tiene aprecio por algún hermano que le gusta cómo enseña, por la vida espiritual, por el ejemplo. Sí, uno dice, uy, yo quisiera ser como tal familia. Entonces, sí, es normal que haya ese aprecio. Y lo que estaba pasando en Corinto no era tanto que hubiera un aprecio de unos más por Pablo, o más por Cefas, o sea, Pedro, o más por Apolos, o los que se las daban de espirituales por Cristo, sino realmente ahí lo que había era una pelea. ¿Sí? Al decir rivalidad, realmente la rivalidad de su palabra más original es, habían peleas. ¿Sí? Había unas luchas ahí tremendas ahí dentro de esa iglesia, y realmente ese aprecio no era tanto un aprecio, sino era una forma de hacer partidos. Yo soy de Pablo, y decían, tal vez, él fue el que fundó la iglesia, por eso nosotros somos de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas, porque es que el Señor Jesucristo dijo que Él era la roca. Vamos a ponernos como católicos, ¿sí? Un ejemplo. Otros,
seguramente decían, soy de Apolos porque vea, es un hombre súper elocuente para... Y los más espirituales, según ellos, eran de Cristo, pero mentira, eran excusas. Estaban formando bandos. Lo que estaban buscando era adeptos. Eso era lo que estaba sucediendo allí, lastimosamente. ¿Sí? Con eso escondían su orgullo, su soberbia, su arrogancia, sus deseos, su espíritu de superioridad. Y hablando de la polarización en el mundo y reiterando que pensar diferente pues, es normal, cuando por causa de la polarización se forman bandos, facciones, ¿qué es lo que surge? Rivalidades. Eso, ahí surgen rivalidades, ahí surgen algo que es horrible y que lo tiene uno que ver en iglesias, enemistades. Yo he tenido que hablar con hermanitos donde dicen, a mí no me sienta al lado de esa hermana. ¿Y por qué? Me cae gorda. O sea, así, de frente, o sea, sin filtros. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Y no me digas que la perdone ni nada, porque no puedo ni verla. Me hizo tal cosa. Pasa en las iglesias. No cree que no y sí. Y eso estaba sucediendo en Corinto. Con el tema de que unos eran de Pablo, otros estaban escondiendo todo estas actitudes malas, ¿sí? Y por eso Pablo más adelante va a tener que reprenderlos sobre todo esto, porque era un egoísmo, un orgullo religioso tremendo. Y tal vez Pablo aquí en una forma irónica, pero a la vez yo creo que airado y con razón les pregunta, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Sí? ¿Acaso el que murió en la cruz fui yo? Y yo les preguntaría hoy día, bueno, ¿acaso en la cruz quién fue el que murió? ¿Fue Calvino? Porque esas son las peleas de ahorita, ¿no? ¿Fue Calvino? ¿Fue Lutero? ¿O el que murió en la cruz fue Arminio? No sé. No, el que murió en la cruz, ¿quién fue? Cristo. Y es a Él que nos debemos. Y es Él el que nos está haciendo un llamado fuerte hoy y rogándonos. O sea, es tan lindo el Señor que nos ruega, como le rogó al Padre que así como Él y el Señor Jesús eran uno solo, ¿sí? Como el Señor Jesús y Dios eran uno solo, así también nosotros seamos uno solo, que haya unidad, que haya armonía. Qué bonito en un hogar cuando hay armonía. ¿Ustedes no han podido notar eso? ¿Alguna vez han estado peleados con la esposa? ¿Nunca? Bueno, gloria a Dios, no han podido vivir lo que yo he vivido con mi esposa. Cuando está uno bravo, pero qué lindo cuando uno vuelve y se reconcilia, amén, ¿no? Otra vez el besito, el abrazo. Sí. Entonces, reitero que era simplemente una excusa, pero detrás de eso habían bandos que escondían envidia. Porque eso es lo que dice más adelante. Ustedes parecen niños porque tienen celos, y celos es envidias. Tienen peleas, tienen orgullo detrás de todo esto, y no están glorificando el nombre de Cristo. Efesios 4, 11 al 16, si quieren vayamos allí. Me gusta algo que dice en Efesios 4, 11 al 16. Vayamos ahí en la nueva versión internacional. Efesios, capítulo 4, versos 11 al 16. Porque se nos muestra el propósito o propósitos para los cuales tenemos dones espirituales, para los cuales tenemos tal vez elocuencia para poder transmitir la palabra de Dios de nuevo, diría yo más bien, ¿no? Para lo cual nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y Efesios 4, 11 al 16 nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Ahí estamos viendo ministerios, estamos viendo dones que deben tener estos hombres, estamos viendo oficios, ¿verdad? Que existen en la iglesia y que son necesarios. Bueno, ahorita no tenemos apóstoles, pero que fueron necesarios en el fundamento de la iglesia. Pero eso tiene un fin. ¿Y cuál es su fin? Capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el fin que tenemos. O sea, si tú tienes dones, si tienes de nuevo para hablar, si tienes conocimiento, no es para sacar pecho, ¿sí? No es para usarlo para dividir no solamente la iglesia, sino una familia, yo qué sé, grupos cristianos, ¿verdad? No, dice que son para capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para que el cuerpo de Cristo crezca, para que se edifique. Para eso es que tenemos esos dones. De este modo, dice el verso 13, todos llegaremos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. A mí me gusta ver acá, ¿cierto? Que no solamente yo voy a llegar a la plena estatura de Cristo y que yo solito estoy buscando llegar a la plena estatura de Cristo, sino que como cuerpo estamos llegando todos a la estatura de Cristo, porque yo necesito Ovidio, yo necesito los dones que tiene también mi esposa, los dones que tiene Edwin, yo necesito eso para poder crecer y perfeccionarme y llegar cada día más cerca a Cristo. Pero es que una persona que no se congrega, una persona que no tiene comunión, difícilmente puede experimentar esto tan bello de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es imposible. Solo no lo va a lograr. Necesita. Porque es un crecimiento como cuerpo. Eso es bonito verlo acá. Así que ya no seremos niños, que era lo que eran estos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, dice el verso 14, por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y aquí hay un tema en el verso 16 que nos habla entonces de la importancia de la unidad. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Perfecto, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere. Y ese es el propósito, hermanos, de la unidad, de ser uno solo. O sea que el apóstol Pablo no solamente se lo dijo a los corintios, también lo estaba diciendo acá a la iglesia de Éfeso. Y Cristo que rogó al Padre porque la iglesia se identificara por la unidad y la armonía, ¿sí? Sin duda se encontraba triste al ver la actitud que había en la iglesia de Corinto. Porque nada de los objetivos que vemos en ese pasaje que acabamos de leer de Efesios 4, 11 al 16 estaba sucediendo allí. Al contrario, cada uno queriendo mostrarse lo grande que era, ¿verdad? Y formando adeptos, formando facciones y dividiendo la iglesia. Es mi ánimo, hermanos, que no caigamos en lo mismo y lo llevo no solamente al tema de iglesia, lo llevo, vuelvo y repito, al tema de la familia, de donde tú trabajas, de la universidad, no sé, en donde te muevas, que tú seas un instrumento de unidad, que seas un instrumento de armonía, que a ti te conozcan porque eres pacificador, no porque andas hablando mal de todo el mundo y mirando cómo se divide, ¿no? Eso pasa mucho entre algunos hermanos, que yo creo que es la costumbre del chisme o de ser uno. Yo creo que eso es una costumbre que hay en el ser humano, de dividir, ¿sí? Una señora viene hablando que está mal con el marido y ¿qué hace de pronto el cristianito? Ay, ¿le hizo eso? No, pero mucha porquería ese tipo. ¿Sí? Pues de pronto lo digas con toda sinceridad y perfecto, pero no estoy en eso tan pequeño, ¿verdad? No estoy siendo un instrumento de unidad y de armonía. Y ahí viene una pregunta para este punto. Hemos visto 2 puntos, ¿no? ¿Cuál es el primero? El primero es que el primero es que las divisiones rompen la armonía y rompen la unidad. El segundo es que las divisiones normalmente forman bandos, ¿verdad? Y entonces aquí en de que forman bandos, quisiera hacerles unas preguntas que las escribe acá. Y la primera es, ¿tú te crees mejor que los demás? Espero que no. ¿Piensas que si tú no lo haces va a salir mal? Porque normalmente el que hace divisiones es así, si yo no lo hago, ¿te molesta que alguien haga las cosas mejor que tú? Espero que no. ¿Procuras formar bandos donde estés? Y pasa en el hogar. A veces la esposa anda formando bandos, poniendo a los hijos de adeptos, o el papá. Es que su mamá, no sé qué, cuando la mamá no está hablando más de la mamá, o viceversa. Tercero. Perdón, me fui acá. Tercero. Los que dividen buscan seguidores. Buscan adeptos, ¿verdad? Muy bien. Ay, que ya me perdí acá. ¿Eso es lo malo de la tecnología? Bueno, tercero, perfecto. Entonces miremos los versos 14 al 16. Dice, así ya no seremos zarandeados por las olas. Perdón, estoy en Efesios 4, me fui.
Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14. Perfecto. Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé, esa parte es como chistosa, ¿no? Como que él está escribiendo y se acordó, ¿no? Ah, bueno, pues, un momentico. Sí, ahora que me acuerdo, bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Importante que Pablo casi no recordaba a quién había bautizado. Y yo creo que si le pregunto a Ovidio si se recuerda de todos los que ha bautizado, de pronto ahorita le cuesta trabajo hacer memoria. Porque yo hice el ejercicio y yo decía, hasta un día con Álvaro Peña, que en paz descanse, como estábamos mirando a una señora de una foto que estábamos bautizando y decíamos, ¿quién es esa? Seguramente la bautizamos y nunca volvió a la iglesia la señora, lastimosamente, porque ¿quién es esa? Nos tocó al último nuestras esposas que tienen mejor memoria. Esa era doña no sé qué, que precisamente no volvió a la iglesia, por eso no la recordábamos. Y con eso no estoy diciendo que el apóstol Pablo le restara importancia al tema del bautismo o que le restara importancia al tema del discipulado, de la enseñanza o del consejo, de la ayuda a otros, que al fin y al cabo, como hermanos en Cristo, pues esa es nuestra labor, ¿no? Servir al Señor en todas esas cosas. Eso debe hacer parte de nuestra esencia cristiana, ¿no? Pero no realizó esas actividades con el propósito de reclutar adeptos, es lo que está diciendo. Sí, yo no hice esto de cuántos voy a bautizar, a ver si bautizo más o disipulo más a estos. Yo me regalo para disipular a todo el mundo porque quiero formar adeptos. No, él dice, no, yo no, lo hice por amor a Cristo, lo hice porque, y realmente eso es lo que debe moverme a mí a disipular a alguien o a bautizarle, servirle es primero mi servicio al Señor que debo dar, ¿sí? Cumplir su palabra, pero segundo, el tener la felicidad, como a veces lo hablamos con mi esposa, que cuando tú acabas no sé, llevas 1, 2, 3 años discipulando a alguien y tú ves que esa persona está creciendo en Cristo, ese es el pago de uno, como alguna vez Pablo lo decía con la iglesia, ustedes son mi premio cuando los veo creciendo en el Señor. Ya, sí, gloria a Dios, y eso es lo que a mí me interesa, no me interesa estar haciendo divisiones o tener adeptos, ¿no? Mi objetivo principal es glorificar a la cabeza del cuerpo que es Cristo. Ahora, parece que las motivaciones no eran esas en aquellos que estaban haciendo divisiones, para nada. Lo que ellos estaban era acumulando seguidores. No era el deseo de unidad, era el deseo de romper la armonía que había en aquella iglesia. Había vanagloria, eso es lo que a uno lo impulsa. La verdad que si a uno lo impulsa, y yo creo que a todo cristiano le puede suceder eso en algún momento, ¿sí? De su vida cristiana, de su trasegar por Cristo, le puede llegar a suceder tener esos famosos minutos de vanagloria, ¿no? De querer bajar de un lugar como este y que por allá casi que lo adoren por la predicación que hizo, ¿sí? Y lastimosamente uno debe confesar que uno pasa por eso porque el diablo es cochino, como decía Betty la Fea, el diablo es el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco, ¿no? Y es verdad. Pero realmente eso pasaba allí. Yo creo que ellos, eso es lo que los impulsaba. La elocuencia que tenían, el conocimiento de Cristo, que estaban adquiriendo más de la palabra. Todo esto, sus dones espirituales, lo único que estaba haciendo en ellos era, a través de la vanagloria, ser reconocidos. Dicen que hay 4 problemas que tiene el ser humano y por el cual caemos más en pecado, y es verdad, y es el placer, el poder, el dinero y la fama. Y eso es lo que mueve a muchos y por lo cual caen muchos hermanos en Cristo. Por placer, ¿cuántos caen? ¿Cuántos se desvían por la búsqueda del dinero? ¿Cuántos por la búsqueda del poder? ¿Cuántos por la fama se pierden? Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Porque a mí me produce placer que me digan, ay, Carlitos, ¿usted cómo predica? ¿No es cierto? ¿A usted no le produce placer eso? Que le digan, ay, ¿usted cómo sirve, hermana? Ay, usted es la mejor ujier de aquí, de Musú. Eso es peligroso, porque el placer produce eso. Placer no solamente cosas sexuales, eso tiene que ver más con otras cosas. Pensemos un poco al respecto en este punto, y el primero es, ¿amo mis dones y mi ministerio más que a Cristo? ¿Uso mi conocimiento y mis dones para beneficio propio? Ahora miremos un último punto. Gracias, ahí estaban. Bueno, creo que lo están manejando desde allá, sí. Ahí está, ¿cierto?
Gracias. Miremos ese último punto. No, no aparece el 4. Bueno, mientras aparece, ahí va el 4. Los que dividen buscan impresionar. Los que dividen buscan impresionar. Y quiero que leamos del 17 hasta el 21 de una vez. Veamos desde el verso 17 hasta el verso 21. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Este versículo es clave junto con otro que más tarde les voy a mostrar ahí. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, dijo el Señor, y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿A quién le gusta la historia? Poquiticos. Allá, cuando estaban ustedes en su colegio, ¿a quién le gustaba la historia? Porque a mí sí me encantaba la historia y me fascina todavía. ¿Sí? Y recordemos que Grecia es considerada la cuna de muchas ciencias, principalmente de ciencias como la literatura, como la filosofía y como la oratoria. ¿Sí? ¿A quién le gusta la oratoria? A mí me encanta el tema de la oratoria, no sé. Me parece tremendo que en ese Areópago un hombre se paraba y todo el mundo lo escuchaba y la elocuencia con que hablaban era tremenda. Hacían curso para eso, no era así nomás, ¿no? Y dicha oratoria precisamente se caracterizaba por la pasión que tenía, ¿no? Que eso es bonito. A mí me gusta, por la fuerza, porque las ideas que expresaban eran claras, concisas, precisas, ¿no? Llenas de todo ese razonamiento filosófico, ¿no? Y el lenguaje usado era refinado, era un lenguaje elocuente, metafórico. Y si te encanta a ti la política y, y la historia, no sé si alguno ha leído sobre Antifonte. ¿Todos quedaron? Sobre Demóstenes. Sobre Pericles, sobre Isócrates. Si alguno ha leído eso, entenderán de qué estoy hablando. ¿Sí? A los que les gustaba la filosofía, a los que les gustaba ese tipo de cosas. ¿Sí? Ellos eran los Jorge Eliezer Gaitán, los Winston Churchill, los Martin Luther King, este cristiano, ¿cómo se llama? Nick Vujicic, ¿qué es que se llama? El que no tiene ni brazos ni tiene piernas, que son tremendos oradores de nuestra época. Esos eran en esa época ellos. Ahora, ¿Pablo será que se les quedaba atrás? Sin duda, Pablo era un gran orador. Recordemos allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, cuando él ve todo ese poco de idolatría y se molesta, pero que después lo invitan, oiga, díganos qué es esa nueva doctrina que usted trae. Lo invitan al Areópago, que era ahí la media torta aquí en Bogotá, ¿verdad? Allá lo invitan. Y el hombre allá llega y les predica el Evangelio de una forma espectacular y usa a un monumento que no tenía Dios, al Dios no conocido. ¿Recuerdan eso? Y aunque algunos dijeron está loco cuando habló de la resurrección, muchos creyeron. Él era un gran orador. O recuerden también por allá cuando en Hechos 20, él está orando, dice que oró toda la noche, estoy hablando de oratoria, dice que habló toda la noche. Que hasta había uno que se llamaba Eutico y se quedó dormido. Hay gente que se queda dormido en menos tiempo. Eutico fue toda la noche. Sí, hay unos que en media hora ya... Nada, yo he empezado a predicar y hay gente en 5 minutos está. ¿Cierto? Y para que usted predique toda una noche, yo no sé, pero yo no, yo la verdad, yo no lo podría hacer, es tremendo, ¿no? O sea, y en ese tiempo qué micrófono ni qué nada, eso era así a voz viva. Y Pablo sabía que ese era su principal llamado, predicar el Evangelio. Él dijo, ese es el ministerio que el Señor me encargó, aunque yo no me lo merezco, lo dice allá si no estoy mal, creo que es en 1 Timoteo 1:12, si no estoy mal, dice que me entregó ese ministerio, yo que era el peor, ¿sí? O sea, y era el ministerio de predicar el Evangelio a los gentiles, se lo entregó el Señor Jesucristo y él decía,
Esa es mi principal comisión, como es la principal comisión que todos tenemos, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Esa es nuestra principal comisión. Y como decía, bautizar, predicar, aconsejar son actividades importantes, pero la principal misión nuestra es ser instrumentos por los cuales las personas conozcan a Cristo y podamos arrebatarle más almas a este mundo y a este diablo y a esta misma carne que es la que no permite que lleguemos al Señor. Y Pablo, a pesar de ser ese gran orador, entendía que la belleza y el poder del Evangelio se encuentran es en su sencillez. Miren lo que dice en el verso 18. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 2, versos 4 y 5. Primera Corintios 2, versos 4 y 5 dice, y esto es bello, dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. O sea, eso no va en lo elocuente con que tú hables, ¿sí? Ni en lo sabio, sino en el poder del Espíritu que está en ti. Porque está en ti, porque si eres creyente, el poder del Espíritu Santo está ahí. Lo que pasa es que una vez se le dice al Espíritu Santo, cállese que yo voy a hablar. Es que yo hablo más bonito, ¿sí? Pero miren que él dice en el verso 5, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y ese es el que transforma vidas, no palabras bonitas, ¿sí? Hay personas que piensan que predican el Evangelio porque dicen que Cristo es muy lindo contigo, te puede sacar de ese problema que tienes, te puede sanar a tu mamá, Él es bello, y piensan que ya con eso predicaron el Evangelio. Pero dice que es la locura de la cruz. Es presentar a Cristo y a este crucificado. Y más loco aún, resucitado. Y el que cree en esto será salvo. Vea, sencillo. O sea, ¿qué más puede uno hablar del Evangelio? ¿O cómo lo adorna? No puede, el Evangelio sencillo es ese, somos pecadores, estamos perdidos, vamos rumbo al infierno, pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es así de sencillo. Y si crees que Él murió, fue sepultado y resucitó, como dice ahí en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo, serás salvo. ¿Verdad? Sencillo. Yo no sé cómo adornas más tú eso. Es precioso, ¿no? Hoy día vemos grandes oradores cristianos, pero que solamente usan esos discursos motivacionales, ¿cierto? Y uno ve allí personas que siguen a Cristo, no, que siguen al pastor. Porque el pastor habla, ay, habla tan lindo el pastor. ¿Y qué dijo? No sé, pero habla lindo. Lindo, lindo, ¿no? Salí muy motivado, pero no sé ni de qué. Concluimos. Y concluimos con Efesios 4 nuevamente. Vayamos a Efesios 4 y miremos unos versículos antes de los que leímos. Efesios 4. Y vamos a mirar los versos 4, leamos desde el 1 para que entremos en contexto. Decía el apóstol Pablo allí, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense o sean diligentes, o sean solícitos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, ¿verdad? Entonces, es bello ver ahí al apóstol Pablo decía, oiga, sean solícitos en esto, en que ustedes anden como es digno de aquel que los llamó. ¿Quién los llamó a ustedes? Cristo los llamó. ¿Cómo es andar como Él? O sea, ¿cómo es andar dignamente como aquel que nos llamó? Guardando la unidad, guardando su palabra. Que la gente pueda ver reflejado a ti y en mí, a Cristo, en cada una de las áreas donde tú te muevas. Como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como nieto,
como trabajador, como siervo de Cristo, que las personas puedan ver que tú realmente andas como es digno de aquel que nos llamó. Es que uno se pone a pensar en eso. Alguna vez decían que había una niña tocando en Soacha su violín, en su orquestica, que no se puede llamar que era filarmónica, pero era su orquesta sencilla. Y dicen que ese día estaba mirándola un hombre de la orquesta más importante, que es la Orquesta Sinfónica de Austria, ¿no? Allá en Viena. Y que el hombre la vio y dijo, esta chica es de un potencial tremendo. Pues la llamó y se la llevó para Viena. ¿A tocar en dónde? En la Orquesta Sinfónica. Si esa niña tocaba como tocaba en Soacha, ¿cómo creen que tocaba en Austria? Como es digno de aquel que la llamó. Y es cuando uno se pregunta, bueno, ¿yo estoy viviendo como es digno de aquel que me llamó? Y nos dice hasta cómo debes hacerlo. Siempre humildes, siempre amables y pacientes. ¿Estaba pasando eso en Corinto? No, siempre tolerantes los unos con los otros. ¿Cómo nos falta eso en nuestros hogares, en todo lugar donde nos movemos? Y ahí es cuando dice, entonces, sean solícitos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, que es lo que hace la unidad y la armonía, produce paz. Y es que el Señor odia todo aquello que produce división, por eso el Señor aborrece el divorcio, porque es romper, es dividir. ¿Y cuánto dolor produce un divorcio? ¿Cuánto dolor produce la división de una iglesia? ¿Cuánto dolor produce cuando los hijos se van bravos de la casa con su mamá y su papá y no quieren saber nada de ellos? ¿Cuánto dolor produce cuando en un hogar se muere el papá y la mamá y andan peleando por la herencia? División, eso produce dolor, eso rasga corazones, rasga sentimientos. Por eso el Señor aborrece la división, y por eso es que allá en Proverbios 6:19 nos dice que Dios aborrece a los que causan división entre los hermanos. Entre muchas cosas que el Señor aborrece, ¿recuerdan? La lengua, las manos, aborrece a aquellos que producen divisiones entre los hermanos. Hermanos, la unidad garantiza victoria, la unidad garantiza seguridad, garantiza paz. La unidad, ¿sabe qué es lo principal que garantiza? Que todos como cuerpo, como lo estuvimos leyendo ahorita, nos parezcamos más a Cristo. Amén. ¿Queremos una iglesia unida? ¿Queremos una familia unida? Seamos solícitos. Dividan y perderán, recuerdan. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, como tú lo dices allí en Hebreos, es viva. Eres tú quien nos estás hablando, Señor. Eres tú quien nos estás llamando a vivir como es digno de aquel que nos llamó, Señor. Tú, el creador del universo. Tú, el creador de cada cosa que hay. Tú, Señor, quien nos salvaste de las garras del infierno. Tú, Señor, quien moriste en esa cruz. Tú, Señor, quien venciste el pecado, Señor. Tú, Señor, que venciste a la muerte, Señor. Tú que venciste a nuestro mayor enemigo, a Satanás, Señor. Tú que nos dice la victoria en ti cuando creímos en ti, Señor. Eres tú el que nos llamaste a vivir como es digno de ti, Señor. Ayúdanos a ser solícitos, Señor, en guardar la unidad. Perdónanos, Señor, si alguna vez hemos sido instrumentos de iniquidad y hemos sido instrumentos, Señor, de injusticia, causando divisiones allí en la familia, allí en la iglesia, en donde nos movamos, Señor, en nuestro trabajo. Perdónanos, ayúdanos a cambiar, a que cuando hayan problemas seamos esos pacificadores que demostramos que somos hijos tuyos, Señor. Que donde haya división nosotros podamos volver a traer unidad y armonía. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Este corazón, Señor, es malo. Esta lengua es mala, Señor, que a veces habla lo que no tiene que hablar, que en vez de unir, rompe, rasga. Te damos a ti, Señor, la honra. Te damos a ti la gloria por esta preciosa palabra que tú nos regalaste hoy, Señor. Y te ruego, Señor, por la iglesia de Musú, te ruego por sus familias que permanezcan unidas y que así muestren a Cristo y te muestren a ti, Señor, que lo enviaste a Él. En tu santo nombre te lo ruego. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.